Hoy en Retrobasket Spain vamos a recordar a Leron Ellis, el pívot californiano de 2,11 m, nacido el 28 de abril de 1969. Leron Ellis era hijo de Leroy Ellis, que también fue jugador de la NBA. Leroy Ellis nació el 10 de marzo de 1940 y era un pívot de 2,8 m que jugó 14 temporadas en la NBA, consiguiendo ser campeón de la misma en 1972 con Los Ángeles Lakers, equipo en el que hacía las funciones de suplente de Wilt Chamberlain. Y a esto podemos añadir que el hermano de Leron Ellis, Leroy Ellis Jr., también fue jugador de baloncesto en la NCAA, concretamente en la Universidad del Pacífico. Ellis se hizo conocido como deportista desde sus primeros años de instituto en el Instituto Park Rose de Portland, Oregon, en el cual destacó no solo como baloncestista, sino también como jugador de waterpolo. Tras 2 años en Park Rose, se traslada a Santa Ana, California, y allí pasa a jugar en el Instituto Mater Dei, uno de los institutos con mejor equipo de baloncesto del país. En su etapa final de instituto, siguió creciendo como jugador y se convirtió en uno de los mejores jugadores de baloncesto de su edad. Prueba de ello son todos los premios que vemos aquí conseguidos en un 90% durante esa etapa de instituto. Y en este recorte de periódico podemos ver cómo hablaban de las principales características de Leron Ellis antes de incorporarse al baloncesto universitario. Nos hablan de un jugador rápido, con gran capacidad defensiva, con partidos en los que también anotaba de manera importante. Y para que veáis lo difícil que era llegar a la NBA, he investigado también la trayectoria de Eli Brewster, el jugador que aparece en la columna de al lado de Leron Ellis y que era un jugador, como veis, un base muy prometedor. Pues bien, Eli Brewster no llegó a jugar en el baloncesto profesional, ni en la NBA ni en ningún otro tipo de liga. Y terminó dedicándose a la música, fue batería y desgraciadamente falleció en 2018 a los 49 años. Volviendo con nuestro protagonista, entre las múltiples ofertas de muy prestigiosas universidades, Ellis decide quedarse con la Universidad de Kentucky, en una decisión muy rápida tomada mucho antes de que terminara el plazo para elegir universidad y que, según Ellis, era una decisión de la que estaba convencido porque él era alguien que no se solía equivocar cuando tomaba una decisión. Su primer año en la universidad es bastante difícil y con unos números muy pobres, como suele suceder con muchos otros jugadores de primer año. No obstante, en su segundo año en Kentucky, sus números mejoran de manera muy considerable. Sin embargo, la trayectoria de Ellis empieza ya a torcerse en este momento porque los ojeadores empiezan a ver en Ellis un jugador inconsistente, irregular y en el que parecía que no se podía confiar de cara a jugar como profesional. Además, la Universidad de Kentucky fue duramente sancionada, de manera que Ellis y otros jugadores deciden cambiar de universidad. En el caso de Leron Ellis, decide trasladarse a la Universidad de Siracusa.
Y para un jugador de tercer año que necesitaba ser protagonista en el equipo al que se marchase, la elección de Siracusa supuso un craso error, ya que por un lado Siracusa contaba con Derrick Coleman, que monopolizaba el juego interior, y por otro con jugadores como Billy Owens, que asumían buena parte del protagonismo en el aspecto anotador. De manera que el tercer año de LeRon Ellis en la NCAA supuso un claro paso atrás en su trayectoria. En su temporada senior en Siracusa, sus números vuelven a mejorar, pero sin alcanzar el nivel de su segundo año en Kentucky. Y llegados al draft, la impresión sobre LeRon Ellis ya no era la misma que había cuando era un joven jugador de instituto. Había muchas más dudas en torno a LeRon Ellis, que podríamos decir que es un claro ejemplo de que el halago debilita. Todos esos premios obtenidos en su etapa de instituto probablemente hicieron que se relajase y que considerase que ya estaba buena parte del trabajo hecho, cosa que evidentemente no era así. Como fiel reflejo del cambio de parecer en torno a LeRon Ellis, tenemos este artículo escrito por Jeff Pearlman, periodista experto en baloncesto del que ya hemos hablado en Retrobasket Spain, ya que es el autor del libro Showtime, que cuenta la historia de los Lakers de los años 80. Y en este interesantísimo, a la par que divertido artículo, vemos que el conjunto de ojeadores de la NBA ya tenían perfectamente catalogado a LeRon Ellis. Y lo tenían catalogado como un jugador mejor que Jim Kadare y peor que V. Black. Ese era LeRon Ellis. Los tres ojeadores que por entonces tenían los Clippers siguieron detenidamente a Ellis y vieron que era un jugador más bien malo, en palabras de ellos mismos, y que no era gran cosa. Estamos hablando del draft de 1991, en el que el número 1 fue Larry Johnson, el número 2 fue Kenny Anderson, y los Clippers tenían el número 22 del draft. Hecker, el jefe de ojeadores de los Clippers en aquel momento, quería a Rick Fox, jugador que tuvo una exitosa carrera, pero alguien le dijo: yo quiero a LeRon Ellis. Ese alguien era nada más y nada menos que el inefable entrenador por entonces de los Clippers y anteriormente entrenador de los Portland Trail Blazers, Mike Schuller. Y a pesar de la incredulidad de los ojeadores de los Clippers, que no paraban de blasfemar en torno a la adquisición de LeRon Ellis, la decisión de Schuller era firme. Quería un hombre alto para los Clippers y ese hombre era LeRon Ellis. El resto es historia. Ellis disputó 29 partidos con los Clippers en los que promedió 3,6 minutos y 1,5 puntos, y Fox, que fue a parar a Boston, consiguió ganar 3 anillos de campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers. Tras ser cortado por los Clippers, con los que no llega a terminar la temporada, decide probar suerte al otro lado del charco y juega en el grupo Libro Valladolid. Y en los 14 partidos que llega a jugar en ACB en ese final de temporada, promedia unos nada despreciables 14 puntos y 9,6 rebotes por partido. Sin embargo, en lugar de intentar asentarse en el baloncesto europeo, comienza la temporada 92-93 en el Columbus Horizon
de la CBA. Y termina esa temporada 92-93 con una nueva aventura en el baloncesto europeo, en este caso en el Aurora Desio italiano. Y llegamos a la temporada 93-94, que a la postre sería la mejor temporada en la NBA en la carrera de Leron Ellis. Como vemos, formó parte de los Charlotte Hornets, en los que compartió equipo, como veis, con jugadores como Hersey Hawkins, Maxi Bogues, Del Curry y por supuesto las dos grandes estrellas del equipo, Larry Johnson y Alonzo Mourning, que eran los dos jugadores a los que habitualmente sustituía. Finaliza su temporada en los Hornets totalizando 50 partidos en los que anota 4,4 puntos de media. La temporada 94-95 supone una nueva aventura europea para Leron Ellis. En este caso, nada más y nada menos que en el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, su rendimiento no está a la altura de lo esperado y juega 23 partidos en los cuales no tiene unos promedios realmente significativos. Como vemos, a lo largo de sus 37 partidos en ACB, repartidos entre 14 partidos en el Grupo Libro Valladolid, a buen rendimiento, como hemos comentado antes, y estos 23 partidos en el Fútbol Club Barcelona con un rendimiento bastante más mediocre, termina promediando unos 9,6 puntos por partido y 6 rebotes por encuentro. De igual forma, también es destacable, como vamos a ver a continuación, que los mayores récords, los mayores registros a lo largo de su carrera los consiguió precisamente en su etapa en la Liga ACB, donde tuvo su récord anotador con 30 puntos en el partido en que enfrentaba al Grupo Libro Valladolid con el Breogán. De igual forma, también su récord de rebotes lo consiguió con el Grupo Libro, en este caso jugando frente al Real Madrid, consiguiendo 14 rebotes. También su mayor número de asistencias lo consigue en el partido que enfrentó al Grupo Libro Valladolid con el Barcelona, partido en el que consiguió 4 asistencias. Proseguimos con el resto de récords y tenemos como su mayor número de robos de balón coincidió con la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid 86-71 el 23 de octubre de 1994, partido en el que además logró 12 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia. De igual forma, su récord de tapones también lo logró en ACB, de nuevo contra el Real Madrid, equipo contra el que parece que se motivaba, logrando 6 tapones en noviembre del 92, a los que unió 17 puntos y 14 rebotes, un partido muy completo. Y finalmente, su mejor valoración es un término que sinceramente os pido disculpas porque no soy un experto en el tema de valoración, pero la consiguió jugando frente al Breogán y consiguiendo 30 puntos y 13 rebotes. Y en la temporada 95-96 tiene su última oportunidad en la NBA, jugando únicamente 12 encuentros con los Miami Heat, en los que promedió escasamente 1 punto por partido. Y a partir de aquí comenzó un largo deambular por equipos de un nivel bastante inferior. Tras ser cortado por Miami, termina esa temporada en los Connecticut Skyhawks de la USBL y juega la temporada 96-97 en los Quad City Thunder de la CBA. Tras esta temporada en la CBA se pasa un año en blanco
para posteriormente, en la temporada 98-99, fichar por los Mitsui Falcons de la liga japonesa de baloncesto. Vuelve a pasar otro año en blanco para posteriormente jugar en el Quilmes de la liga argentina en la temporada 2000-2001. Y su carrera termina un año después en el Beijing Olympics de la liga china de baloncesto.